Buenas tardes, sean bienvenidas todas las personas participantes del jurado ciudadano, las personas pertenecientes al grupo de expertas, las del grupo institucional y las personas observadoras a la segunda mesa de trabajo de diagnóstico del eje 3 de participación y vigilancia ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción para Chihuahua. Asimismo, saludamos a todas las personas que nos visualizan por medio de las redes sociales. Sean todas bienvenidas. Antes de comenzar, quisiera recordar las reglas del juego, las reglas para participar. Me voy a permitir recordar estas reglas. La primera es, la pecera o círculo interno es el gran espacio de debate y de exposición de ideas en torno a las preguntas generadoras, mientras que el círculo externo es para escuchar y pensar. Todas las personas que nos encontramos en el Zoom podemos solicitar entrar a la pecera a participar las veces que lo requiramos. Sin embargo, no podemos tener más de 3 participaciones consecutivas. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos en la democracia del tiempo. Para que la mayor cantidad de personas presentes podamos participar, cada participación será de 2 minutos. Recordemos que debemos pedir la palabra mediante la opción levantar la mano y esperar que la persona moderadora dé la palabra. Si no estamos en la pecera, recordemos que debemos apagar nuestra cámara y nuestro micrófono. También es importante recordar que el uso del chat es de uso exclusivo para que el equipo técnico nos comparta la lista de espera de participaciones. Además, le recordamos, sobre todo a las personas que nos acompañan de las instituciones, que queda estrictamente prohibido utilizar este espacio para generar desinformación o realizar promoción institucional o de cualquier tipo. Finalmente, le pido a todas las personas que nos encontramos aquí dirigirnos en todo momento con un lenguaje respetuoso a todas las personas participantes. Muchísimas gracias. Por otra parte, es importante también recordar la importancia de incorporar el pensamiento crítico y la argumentación profunda y sólida en nuestras participaciones para lograr llegar a un buen resultado de diagnóstico del problema de la corrupción en relación a la vigilancia y la participación ciudadana. Le recordamos las habilidades de pensamiento crítico que buscaremos entre todas las personas que nos encontramos aquí cultivar para que nuestro diálogo y debate sea enriquecido. Claridad. Cuando buscamos que se tenga claridad en un argumento o en la descripción de una problemática, podemos preguntar que se clarifique de la siguiente manera. ¿Puedes elaborar? ¿Me podrás dar un ejemplo? Asimismo, tenemos la habilidad clave de profundidad. Cuando queremos que un argumento o una problemática sea más profunda, podemos preguntar, ¿ese argumento o esa problemática toma en cuenta la complejidad del problema de la corrupción? Por ejemplo, cuando queremos que una argumentación o una problemática sea más exacta, podemos preguntar que se revise la exactitud. Es decir, podemos preguntar, ¿es eso realmente cierto? ¿Cómo podemos verificarlo? Cuando buscamos que un argumento tenga amplitud, podemos preguntar, ¿qué otros puntos de vista podrían estarnos faltando en nuestro análisis del problema? Asimismo, cuando buscamos que un argumento o una problemática sea relevante, que lo que estemos mencionando tenga una relevancia importante, podemos preguntar cómo se relaciona eso que se comentó con el tema que estamos tratando en esta mesa. Finalmente, cuando queremos asegurarnos que una argumentación tenga lógica, podemos preguntar, ¿cómo es posible que sea al mismo tiempo A y B? ¿No existe una contradicción en lo que estamos argumentando? Entre otras preguntas. Muy bien. Ahora sí, entrando de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, que es participación y vigilancia ciudadana, les recuerdo que entendemos el tema, o sea, la vigilancia ciudadana como un derecho
que tenemos todas las personas de Chihuahua y como un mecanismo de participación ciudadana que nos sirve para controlar y supervisar a la administración pública y su uso de los recursos públicos con el fin de fortalecerla, evitar el mal uso de los recursos públicos y evitar la corrupción. Se entiende como control ciudadano nuestro derecho de participar en los procesos de vigilancia de los presupuestos, en la fiscalización, rendición de cuentas, ejecución y control del manejo de los recursos públicos, designaciones públicas y en general de la vigilancia de todas las acciones de nuestros gobiernos, a través de diversos mecanismos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua y aquellos mecanismos que sean no institucionales. Así, la ciudadanía tiene el derecho de participar en la vigilancia de los programas sociales, presupuestos, bienes y servicios públicos, asegurando su eficiencia y buen manejo. En esta mesa de trabajo estaremos abordando la vigilancia y participación ciudadana a través de la siguiente pregunta generadora. ¿Por qué no existe vigilancia y participación ciudadana que impida el combate a la corrupción? Ahora bien, en la sesión anterior, las personas del jurado ciudadano, del grupo institucional y el grupo de personas expertas que nos acompañan ya identificaron algunos de los problemas que atañen a esta mesa, como la falta de espacios de participación en horarios accesibles para las personas y en lenguaje para las personas. 2. La apertura simulada y obstrucción deliberada de la participación y vigilancia ciudadana. 3. La estigmatización de la participación y vigilancia ciudadana, así como el abandono político, los procedimientos engorrosos, la falta de voluntad política de las personas tomadoras de decisiones para asegurar el derecho de todas las personas a participar. En este sentido, la sesión de hoy estaremos retomando la pregunta generadora principal que discutimos en la sesión anterior para verificar que se incluyan todas las perspectivas del problema público. Y si alguien tuviera alguna modificación que le gustaría sugerir a algún punto en específico de nuestra relatoría, este es el espacio para hacerlo. Posteriormente, una vez que se agote el tiempo establecido para el debate, que será aproximadamente a las 6:15, procederemos a realizar la votación de los puntos para establecer cuáles son los que se van a quedar para trabajar en el diagnóstico del problema público y que después nos servirán para identificar las soluciones. Para ello, me voy a permitir leer la relatoría completa para que todas y todos recordemos todos los puntos que mencionamos durante la sesión pasada. Muchísimas gracias. Muy bien. Como punto número 1, tenemos la existencia de espacios de participación ciudadana simulada. Como punto número 2, tenemos la falta de sanciones por simulación, obstrucción o captura de la participación ciudadana. Como punto número 3, tenemos la falta de educación cívica para la participación ciudadana efectiva. Como punto número 4, tenemos la falta de implementación, promoción, difusión e impulso de los mecanismos de participación ciudadana. Como punto número 5 tenemos la obstrucción o limitación deliberada de la participación ciudadana, pese a la existencia de la Ley de Participación Ciudadana. Como punto número 6 tenemos la negación de los espacios para que el debate sea público en la toma de decisiones relacionadas al recurso público, específicamente en los comités de adquisiciones y comités de obra pública. En el punto número 7 tenemos la falta de respuesta eficaz de los gobiernos y sanciones que generan apatía en las personas. En el punto número 8 tenemos el exceso de requisitos para participar y vigilar, que limita la participación. En el punto número 9 tenemos la deficiencia en la transparencia proactiva, que no se brinda información clara ni precisa y llena de datos técnicos. Tenemos también el abandono político, los procedimientos engorrosos, la falta de voluntad política en las personas tomadoras de decisiones para asegurar el derecho a participar. Tenemos también que se limita la participación ciudadana en la toma de decisiones a lo que es conveniente para las autoridades.
Tenemos también el desconocimiento de los derechos que tenemos las personas a participar por parte de los funcionarios públicos. Tenemos también la falta de espacios en redes sociales para informar y asegurar la participación ciudadana, Tenemos también la falta de fortalecimiento al CPC como un ente verdaderamente ciudadano, así como la falta del aprovechamiento del CPC de la Ley de Participación Ciudadana. Tenemos la falta de fortalecimiento de la cultura de la denuncia anticorrupción y la rendición de cuentas. Tenemos también la falta del seguimiento concreto de la ciudadanía a la falta de seguimiento concreto de la ciudadanía participante después de implementar espacios de participación ciudadana. Tenemos también la falta de integración del lenguaje inclusivo, entendible y digerible. Hay un exceso de lenguaje técnico. Tenemos también la falta de información pública para participar en diversidad de plataformas, específicamente en medios de comunicación y en redes sociales. Tenemos también la falta de respuesta y de cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos para asegurar nuestro derecho a la vigilancia y participación ciudadana. Tenemos también la apertura simulada y obstrucción deliberada de la participación. Tenemos la descalificación constante de los gobiernos o autoridades a los mecanismos de participación que ya tenemos en nuestra ley. Tenemos también la dificultad para acceder a la información pública, la falta de educación ciudadana enfocada a juventudes en temas de participación y vigilancia. Tenemos la estigmatización de la participación y vigilancia ciudadana, la ausencia de programas de cultura de la legalidad, el acceso al derecho a la información es minimizado por las personas funcionarias públicas. Tenemos también la falta de transparencia de los entes municipales, la falta de acciones o políticas concretas para facilitar la participación de las personas en espacios como los cabildos. Tenemos también la desigualdad en el acceso a la información, que no genera o no fortalece la inclusión. Tenemos también la falta de políticas que aseguren el derecho a la memoria sobre quienes fueron corruptos para exigir cambios y ejercer la vigilancia ciudadana de mejor manera. Tenemos también la falta de difusión y fortalecimiento del mecanismo de revocación del mandato. Tenemos también la ausencia de castigos ejemplares a quienes cometen actos de corrupción. Tenemos la falta de actuación proactiva de los gobiernos, inclusión ciudadana para solucionar los problemas públicos. Tenemos obstrucción en el acceso a la información, que no se presenta de manera concreta ni de manera sencilla, la limitan. Por tanto, no podemos tomar decisiones ciudadanas. Tenemos incumplimiento o mal cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Ley de Transparencia. Tenemos la falta de transparentar la información y los documentos que se van a deliberar en cabildo para asegurar la participación efectiva antes del cabildo abierto. Tenemos la ausencia del Estado de Derecho. Tenemos el derecho a la participación sigue siendo un privilegio de quienes ya tienen ciertos privilegios como el acceso al Internet, la buena salud, la educación, o sea, la falta de acciones para garantizar la inclusión y el derecho a participar de todas las personas. Tenemos la falta de evaluación de la participación ciudadana dentro de la implementación de las políticas anticorrupción, la falta de educación ética y anticorrupción a las personas funcionarias públicas, la falta de corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanía para atacar los problemas de corrupción. Les pido una disculpa, ya fueron muchos puntos, ya casi terminamos. La falta de plataformas de acceso a la información pública. Tenemos la falta de herramientas para evidenciar la falta de respuesta de los entes públicos a las solicitudes de transparencia. Tenemos la falta de espacios de participación en horarios accesibles para las personas y en lenguaje para las personas. Tenemos la falta de inclusión para las personas que no tienen acceso a tecnologías de la información, como personas adultas mayores y juventudes. La falta de asesoría a las personas para la creación de medidas preventivas correctivas desde el CPC. Y finalmente, la falta de mecanismos para que las personas se apropien de la Ley de Participación Ciudadana y sepan cómo ejercer mecanismos de control de los recursos públicos y de la administración pública. Les pido una disculpa, fue muy extensa la lectura de la relatoría. Me permito leerles de vuelta la pregunta generadora y abrir el espacio
para que podamos participar. Si deseamos agregar algún punto, también sintetizar algunos puntos, eliminar alguno. El objetivo, recordemos, de esta sesión es fortalecer nuestra relatoría y que quede lista para irnos a votación. La pregunta generadora del día de hoy es: ¿por qué no existe vigilancia y participación ciudadana que impida la corrupción? Abro el espacio para sus participaciones y de nueva cuenta les agradezco por estar con nosotras en esta mesa. Adelante, tenemos la mano del experto número 2. Adelante, experto, tiene 2 minutos. Sí, buenas tardes. Básicamente quería ver la posibilidad de poder agregar en la relatoría un punto más. No sé si esto ya estuviera, pero me inquietó esto. Sería la formación de un comité para la revisión de proyectos de construcción o remodelación en edificios gubernamentales, considerando la ergonomía. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, la organización, el organismo que está aquí para construir escuelas o edificios no considera la ergonomía y está basado ahora sí que en criterios federales, más no estatales. Entonces, bueno, eso sería un punto que me gustaría agregar si es posible. Es todo. Muy bien, ahora estamos revisando la propuesta en la relatoría, que dice: falta de un comité para la remodelación de edificios gubernamentales con ergonomía. Es correcto, gracias. Muy bien. Enseguida tenemos la participación de la funcionaria pública número 3. Adelante, funcionaria, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes están aquí presentes y al público que está sintonizando esta reunión. Considero que no existe vigilancia ni participación ciudadana para impedir la corrupción, principalmente por el desconocimiento de los mecanismos o instrumentos que se tienen a la mano de la ciudadanía. Como sociedad civil o como sociedad que no se dedica a la función pública, es raro que una persona conozca de qué manera puede ejercer estos derechos. Un ejemplo de esto son los testigos sociales que vienen contemplados dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua. Estos testigos sociales ejercen una labor de observadores en los procedimientos de contrataciones. Sin embargo, se le da poca difusión a estos procedimientos para que las personas puedan presentarse como testigos sociales, y a la par es poca la gente que conoce de qué manera puede intervenir en estos procesos. Entonces, de la mano del desconocimiento de la ciudadanía también va la información velada que otorga el gobierno. Las personas que nos dedicamos a la función pública conocemos de esta figura del testigo social porque la ley la tenemos en la mano, y las personas que estudiamos, ya sea derecho o administración, es una materia que llevamos. Sin embargo, las personas que ni lo estudian, que ni lo ejercen, son contados los casos que realmente conocen que tienen estos instrumentos para que puedan emplearlos. Muchísimas gracias, funcionaria. Hemos realizado una propuesta en la relatoría que dice: falta de difusión al mecanismo de testigos sociales para que la ciudadanía pueda emplearlos. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, les recuerdo, no solamente podemos agregar puntos a la relatoría, sino también buscar sintetizar, corregir o profundizar sobre algún punto que nos parezca que le falte algún aspecto. Muchísimas gracias. Adelante, jurado número 8. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿por qué no existe vigilancia y participación ciudadana que impida la corrupción?
Considero que el gobierno le da muy poca importancia a la opinión de los ciudadanos, ya que no invierte en que los ciudadanos podamos colaborar en este punto de lo que viene siendo la corrupción, o sea, de que acabemos con la corrupción. Creo que invierte más en otras cosas que en lo que debe de ser para que realmente pongamos un orden, para que podamos ser personas que llevemos una organización y podamos entender que si no formamos parte de esto, difícilmente se puede acabar la corrupción. Muchísimas gracias, persona jurado ciudadano. Muy importante tu punto que hemos agregado en la relatoría. Comentabas la falta de dinero para incentivar la participación ciudadana. Entonces hemos hecho una propuesta, a ver si te parece correcta. Dice, la falta de un presupuesto transversal que incentive la verdadera participación ciudadana. La participación, pues. ¿Es esto correcto? Sí, gracias. Muchísimas gracias, jurado. Muy bien, tenemos enseguida la participación del experto número 5. Adelante, experto. Experto, tiene muteado su micrófono. Ya está. Si me pueden poner el tiempo de regreso, por favor. Nada más quería agregar algunas cosas, tomarle la palabra al experto pasado. Yo creo que realmente no solamente necesitamos un comité de vigilancia por parte de la ciudadanía para ¿sí se escucha? Para los demás, ¿cómo se llaman? Para los edificios gubernamentales, sino para toda la política de desarrollo urbano. Yo siento que el comité que tiene el INPLAN no es un comité representativo para la gran mayoría de las personas que vivimos en esta ciudad, y creo que debería de ser más o menos como lo mismo que se está haciendo aquí con jurados ciudadanos, ¿no? De diferentes partes de la ciudad, para que no solamente sean los edificios gubernamentales, sino toda la política de desarrollo urbano. Eso por un lado. Por otro, también me gustaría abordar lo que dijo la compañera hace poquito respecto a la Contraloría Social y cómo podría llegar a incentivarse la participación ciudadana en esta Contraloría. Y creo que también es como que aterrizarnos en el hecho de que las personas no cuentan con los incentivos, y esto es desde en los horarios en los que se tiene que realizar la Contraloría, el acceso a la información para poder realizar esa Contraloría, y hasta una contraprestación mínima o simbólica que podría llegar a incentivar que las personas fueran a hacer ese tipo de Contraloría. O sea, necesitamos que más gente pueda llegar y acceder a la misma base de datos que tienen las personas y los contralores de la Secretaría de la Función Pública, cosa que al momento pues no es posible, ¿no? Es muy difícil realizar Contraloría de cualquier obra, y cuando uno realiza una solicitud de información, pues en este caso, pues muchas veces no te contestan lo que es o simplemente le dan vueltas. Por último, que quisiera agregar que necesitamos ser un poco más puntuales respecto al combate a la simulación, que creo que ese es el mayor problema. A las personas que están en el poder obviamente no les conviene que haya participación ciudadana para que se combata la corrupción. Tenemos que ver de qué forma podemos forzar a que se dé esa participación ciudadana con mecanismos como por ejemplo el del plebiscito, que tumbó al corrupto proyecto de Iluminemos Chihuahua. Y eso nomás se dio forzando a la administración a que realizara esta consulta ciudadana vinculante, ¿no? De carácter vinculante. Gracias. Tiempo, experto. Muchísimas gracias. Tenemos enseguida la participación del funcionario número 6. Gracias. Miren, hay un par de puntos que creo que se pueden sintetizar porque hablan de lo mismo. Yo los tenía aquí como el 38 y el 45. No sé, ahora supongo que ya se fueron por ahí del 39 y el 48. Sí, no sé si gusten revisarlos. ¿Nos podría comentar de qué son Tiene para...? que ver con que se amplíe
la participación ciudadana, no solo en el ámbito del uso de tecnologías de la información. Miren, lo tenía, se los digo tal cual, como lo tengo en la relatoría. Un momento, por favor. El derecho a la participación sigue siendo un privilegio de quienes ya tienen ciertos privilegios, como el acceso a Internet, dice el 38. Y el 45, como lo tenemos en relatoría, dice falta de inclusión para las personas que no tienen acceso a las tecnologías. Muy bien. Sería el punto 44 y 53. Creo que los podemos sintetizar. Muy bien. Pero además yo tengo otra propuesta que va, de hecho, un poco contrasta con esa. Que precisamente el acceso en Chihuahua tenemos más de 2 millones de usuarios de Internet. Entonces, la utilización de las tecnologías de la información también me parece que ha estado sesgado o no se ha dado, no se ha dado con el potencial que tienen para poder difundir información pública, por ejemplo, sobre todo información útil, ¿no? Entonces, creo que ese sería un punto que no he visto en la relatoría. Sería cómo se ha limitado el uso de tecnologías para difundir información útil. Gracias. Muchísimas gracias, funcionario. Enseguida hacemos la propuesta de síntesis de estos dos puntos. Asimismo, le propongo, hay un punto que sí hace mención del uso de redes sociales para hacer pública información útil. Lo buscaremos y lo fortaleceremos también en este sentido que nos comenta. Perfecto, gracias. Es el número 13, me parece. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con las participaciones y enseguida revisamos las redacciones. Tenemos enseguida a la persona del jurado ciudadano número 7. Adelante, jurado. Ahí respecto a la participación de, creo que fue el experto número 2, ¿podría definirnos o darnos la perspectiva a la que se refiere con que no se toma en cuenta la ergonomía? ¿Se refiere al diseño o se refiere a poder autonomía en lugar de ergonomía? Muchísimas gracias. Le pido por favor al experto número 2 que dé respuesta directa al jurado ciudadano número 7, por favor. Sí, cómo no. Es básicamente ergonomía, sí es ergonomía concretamente, y es respecto a la funcionalidad de los espacios, ¿sí? Ya sea gobierno, ya sea escuelas, e inclusive, si me permiten, en el punto 1 faltaría agregar no nada más remodelación, sino también en la construcción. No sé si aclaré la respuesta, la pregunta, perdón. Muchísimas gracias al jurado y a la persona experta por este intercambio tan valioso. Le pido a la relatoría que haga ahí la clarificación también en el punto de la relatoría. Yo nada más les pediría a todas las personas participantes que busquemos justificar la relación de nuestras propuestas de problemáticas con el tema que nos compete en esta mesa, que es vigilancia y participación ciudadana. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a la persona jurado número 4. Adelante, jurado. Gracias. Y buenas tardes. Muchas gracias. ¿Por qué no hay vigilancia y participación ciudadana que impida la corrupción? Yo creo que realmente sí hay intención de participar por el común de la ciudadanía. Si en algo creo que la ciudadanía tiene hambre de participar, es precisamente en las decisiones del funcionario público para efectos de pedir explicaciones, para efectos de aclarar situaciones, para efectos de, en fin, de participar. Sin embargo, creo y fundamento esta creencia en el hecho de que un servidor, soy honrosamente funcionario público y trato con un promedio de 100 personas diarias, las escucho, veo que tienen ganas de participar
veo que tienen intenciones de hacerle ver al gobierno los errores y sobre todo las situaciones de corrupción, pero hay temor, hay un temor fundado. En la mayoría de la ciudadanía hay un temor fundado de, pues de ser agredidos, de ser señalados. Entonces creo que el Estado, independientemente de crear estas instituciones como las adecuadas para la participación del ciudadano en la vigilancia y participación en la corrupción, debiera también establecer mecanismos que garanticen al ciudadano su libertad de expresión y sobre todo su libertad personal para que pueda participar y señalar aquellas actitudes y aquellas situaciones de corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jurado, por su valiosa aportación. Hacemos una propuesta en la relatoría. ¿Sí? Sugiero a la relatoría plasmar algo relacionado a los mecanismos de protección para asegurar que las personas podamos participar sin represalias a nuestra integridad física, ¿no? Nuestra integridad en general. ¿Es esto correcto, jurado? Es correcto, gracias, exactamente eso. Muy amable. Muchísimas gracias. Importante participación. Le cedo la palabra ahora a la persona experta número 1. Adelante. A ver si ahí estoy. ¿Sí? Me parece que quitaron la cámara, pero sí me escuchan, ¿verdad? La escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que, bueno, todas las relatorías han sido súper importantes. Yo le di vuelta a ver cuáles se podían, sí me parece unas posibilidades de sintetizar, pero sin embargo me llevó a tener una visión de que esto va a generar cambios en la legislación por la que actuamos como participación ciudadana. Es decir, la legislación que nos rige ahorita como participación ciudadana fueron creados solamente por los legisladores sin ser socializados adecuadamente a los ciudadanos. Igual que la ley de anticorrupción, la ley estatal anticorrupción, donde viene el apartado de la participación ciudadana, considero que al no ser tomado en cuenta a los ciudadanos en cómo intervenir y de qué forma intervenir, pues nos limita y genera esta problemática que estamos señalando, ¿no? Entonces me parece que para ser efectivo todo este aparato institucional que ya no lo dejaron así con esos puntos de qué, cómo, cuándo y dónde actuar como ciudadanos, pues nos limita. Entonces considero que es necesario y debemos de solicitar una nueva revisión en la legislación donde esté la participación ciudadana y que en esa nueva revisión acotemos estos puntos que estamos revisando, porque si no lo modificamos ahí, al ser hechos por los mismos legisladores o funcionarios, pues nos van a seguir limitando y adecuando a nuestras necesidades en cuanto al lenguaje, en cuanto a horarios, en cuanto a no represalias, precisamente como decía el anterior compañero. Entonces, todo esto debe de estar acotado en la legislación y ser socializado y avalado por los ciudadanos. Entonces, me parecen todos los puntos muy importantes de la relatoría, pero sin embargo, me gustaría que nos fuéramos a más allá, a poder pedir y exigir a la legislación que sean adecuadas estas leyes. Muchísimas gracias, experta 1. Hemos agregado el punto número 8 en la relatoría. Le pido por favor al equipo de relatoría que baje a este punto para hacer una revisión rápida. Sugiero que sea más sintetizado. Dice la falta de difusión de la normativa. Me parece que usted más bien hacía referencia a la falta de participación ciudadana en la ley, en el apartado específico de participación ciudadana de la ley anticorrupción, ¿no? Sí, y en una nueva revisión, que es necesaria una nueva revisión, la participación real, sin simulación, ciudadana. Excelente. Falta de participación real en la ley de participación ciudadana y la ley anticorrupción, las cuales no son avalados por la ciudadanía. Así es. ¿Es correcto? Es correcto. Muchísimas gracias.
A continuación tenemos la participación de la persona funcionaria número 8. Adelante, funcionaria. Sí, buenas tardes. Yo nada más quisiera agregar dentro de los puntos que vimos la semana pasada, o que recordemos que actualmente hay un mecanismo en el que el 5% del presupuesto de egresos del municipio se destina a lo que la ciudadanía realmente quiere ver. Y eso es una forma de participación ciudadana, y es un avance en cuanto a poder tener participación dentro de los presupuestos, como ya lo han mencionado algunas personas. Gracias. Muchísimas gracias, funcionaria. Me pareciera importante a lo mejor hacer una acotación. Creo que la propuesta de presupuesto es más bien un presupuesto no participativo para proyectos propuestos desde la ciudadanía, sino un presupuesto para que todas las instancias promuevan la participación de manera proactiva. Muchísimas gracias por su clarificación, información importante. Cedo la palabra a la persona experta número 4. Adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, bienvenido. Mire, en el punto número 14, por ahí se expresó en ese momento, y mi propuesta fue que se fortaleciera el Comité de Participación Ciudadana, efectivamente como un ente verdaderamente ciudadano. Cuando yo hablo de fortalecer el Comité de Participación Ciudadana y que sea aliado de la ciudadanía y con esa ley de participación ciudadana, hablo en el sentido de que él sea el que lidere la política anticorrupción, porque en sus manos tiene la presidencia de ese comité a donde recurren la función pública, la auditoría superior, la fiscalía especializada, ¿sí? Anticorrupción, el órgano de control interno, la judicatura, transparencia. Y a eso es a lo que yo me refiero en el sentido de fortalecerlo en el uso de la ley de participación ciudadana, que tome verdaderamente el liderazgo, ¿sí? Que esa falta de fortalecimiento se entienda de esa manera, ¿sí? Se entienda de esa manera porque él deberá de liderar la prevención y el seguimiento a la operación del combate anticorrupción, porque a él y en él recae y recurren las instancias encargadas, ¿sí? 6 instancias encargadas de transparentar el ejercicio público en los 3 órdenes y 3 niveles de gobierno. A eso es a lo que yo me refiero en que la política anticorrupción debe de velar por fortalecer el Comité de Participación Ciudadana. Y en el último punto, en el penúltimo. Tiempo, experto. Muchísimas gracias. Le pido continuar su participación en otra ronda de participaciones. Muchísimas gracias. La relatoría nos ha hecho una propuesta, falta de fortalecimiento del CPC para liderar a las áreas encargadas, a las instancias encargadas del combate a la corrupción como un ente verdaderamente ciudadano. ¿Es esto correcto? Así es. Muchísimas gracias. Le pido por favor al equipo de relatoría tratar de sintetizar lo más posible los puntos porque están bastante extensos y eso podrá dificultar nuestra votación posteriormente. Muchísimas gracias, experto número 4. Pasamos enseguida al experto número 8. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Sí? tardes. Ok. Es que cambio de nombre cada sesión y me pierdo. Hoy soy el 8. Bien. Aquí quería comentar. Sí. No. Perdón. Aquí quería comentar sobre. Perdón. No sé si está porque no me llegó por alguna razón, no me llegó el correo con la relatoría y ahorita que eran tantos me perdí, la verdad. Pero quiero comentar
de por qué no existe vigilancia, regresando y atendiendo a la pregunta, ¿por qué no existe vigilancia y participación ciudadana que impida la corrupción? Pues una razón puede ser también porque los espacios son cerrados, los espacios donde las personas podríamos vigilar y prevenir la corrupción desde la vigilancia, desde ejercicios de Contraloría Social, es participar en espacios como el Comité de Adquisiciones, como el Comité de Obra Pública, el Comité de Transparencia. Regularmente estos comités están cerrados a miembros de la administración. Entonces, es un comité que decide si una compra o si una compra se realiza o si un documento se hace público, pero lo deciden solamente ellos, que responden a un grupo político con intereses muy particulares. Entonces, la propuesta sería aquí, para atender a esto, ciudadanizar estos comités, el comité de adquisiciones que está cerrado, el comité de obra pública que está cerrado, y me refiero específicamente a los comités municipales de obra pública, adquisiciones y transparencia. Gracias. Algo así como tumbar a las mafias. Muchísimas gracias. Le pido a la relatoría que vayamos al punto número 14, que es donde se encuentra el tema de los comités, por favor. Ahí está. Faltaría agregar los comités de transparencia, ¿no? A lo mejor negación de los espacios para que el debate sea público en la toma de decisiones relacionadas al recurso público. A lo mejor podríamos sintetizar un poco más esas primeras palabras en la redacción y poner cuál es el antónimo a apertura. Lo contrario, pues. Aquí nos metemos en razón, obscurismo, obscurantismo, no sé. Le podríamos poner falta de apertura en los espacios de toma de decisiones relacionadas al recurso público, específicamente en esos comités, ¿no? Recurso e información, como el de transparencia. Falta de apertura en los espacios para el debate. Quitaría el debate sea público, así con apertura se entiende, apertura ciudadana, en la toma de decisiones e información, en la toma de decisiones relacionadas al recurso de información pública, y nombramos los comités, por favor. Muchísimas gracias al equipo de relatoría, que sé que este ejercicio es un poco complicado, así como de ajuste, pero bien necesario. Muchísimas gracias. Tenemos enseguida a la persona del jurado ciudadano número 7. Bienvenido, jurado. Hola. Una pregunta para la funcionaria que mencionaba el presupuesto de 5% al que puede acceder la ciudadanía. ¿Podría decirnos de forma puntual cuáles son los requisitos? Esto lo mencionó pues porque al menos personalmente me surgió la duda que realmente qué tanto tendremos nosotros acceso o si realmente los mecanismos son o los requerimientos son muy complicados para nosotros como ciudadanos para poder llegar a acceder a tomar una decisión real sobre ese 5%. Y la segunda cosa sería, como propuesta, generar talleres comunitarios educativos presididos por organismos autónomos que nos permitan conocer nuestras leyes anticorrupción y los mecanismos de participación. Por ejemplo, talleres que te permitan conocer cómo puedes tú como ciudadano llegar a tomar papel, por ejemplo, sobre el ejercicio de ese 5% que menciona la funcionaria. Y la otra sería fortalecer los mecanismos de administración que median el curso de los recursos. Vaya, más que la vigilancia y más que como el auditaje, y tampoco estoy muy seguro realmente hasta qué punto es posible, ¿verdad? Porque pues yo soy estudiante, no administrador, pero quiero pensar que existen mecanismos a través de los cuales se puede evitar que haya desviación, o sea, fortalecer este tipo de recursos. No sé, yo pienso que en las empresas, por ejemplo, hay muy sólidos mecanismos que evitan, por ejemplo, que sus empleados
estén desviando los recursos. O sea, quiero pensar que en los bancos, por ejemplo, hay mecanismos muy estrictos que siguen la pista del dinero y que evitan precisamente que se pierda. Es mi duda, o sea, ¿por qué o hasta qué punto se pueden llegar a aplicar dentro de la gestión pública? Solo eso. Muchísimas gracias, jurado número 7. Me permito cederle la palabra a la funcionaria pública para que dé respuesta en relación a la pregunta del presupuesto y en breve hacemos la propuesta de relatoría. Adelante, funcionaria. Sí, claro que sí. Con todo gusto le respondo cómo se puede participar. Es bien sencillo. Se abre una convocatoria para sería el tercer año en el que se abrió la convocatoria para que los ciudadanos puedan inscribir algún proyecto que quieran ver reflejados en su comunidad. Hay diferentes necesidades colectivas, puede ser de seguridad pública, de obra pública, de rescate de espacios. Y lo único que hay que hacer es llenar esta solicitud. En este año hubo algún requisito en específico que era una carta de anuencia vecinal para que toda la gente que vive en ese medio esté de acuerdo con lo que está proponiendo algún ciudadano. Y únicamente serían, yo creo, los requisitos. Realmente es muy sencillo. Y del 2020, creo que esto ya lo había comentado en la sesión anterior, de la participación del 2020, ahora que se cerró la del 2021, hubo un incremento en participación del 19% en cuanto a recepción de solicitudes de proyectos ciudadanos. No sé si con eso haya respondido completamente al jurado. Más que nada me refiero a si, o sea, qué tan probable es, por ejemplo, que yo, no sé, piense acerca de un proyecto, por ejemplo, una biblioteca. ¿Cuáles serían los requisitos puntuales que harían que mi propuesta sea tomada en cuenta o vaya, pase a una aplicación o que sea descartada o que sea puesta en revisión? O sea, puntualmente, ¿qué necesito? ¿Un número de firmas? Es así de sencillo como te comento, llenar una solicitud donde vienen los datos básicos de lo que deseas hacer, que la gente que vive alrededor de donde lo quieras hacer esté de acuerdo con tu proyecto. Un 10% de los ciudadanos que viven en esa colonia, pudiera ser una colonia en específico, y únicamente presentar la solicitud. Estuvo abierta hasta el día 30 de septiembre en este año. ¿Y así de simple pasa? Así es. Bueno, tiene que ser validada técnicamente, jurídicamente y financieramente. Para que sea financieramente viable, tiene que no excederse del presupuesto del distrito en donde lo estás proponiendo. Un ejemplo, el distrito 15 tiene un tope de 24 millones de pesos, nada más que la obra que tú quieras hacer no rebase ese monto. Jurídicamente, pues que todo esté en orden, que el predio donde quieras llevarlo a cabo sea del municipio. Puedes revisar todo eso con propiedad inmobiliaria y técnicamente que sea realizable, o sea, que el espacio esté correcto para poderlo llevar a cabo, pero se tiene todo el apoyo de las diferentes dependencias para poder ver dónde se puede realizar de mejor manera. Así de fácil es. Ya después entra obviamente a una consulta ciudadana donde la gente debe de ir a votar y votar por un proyecto en específico. Adelante, jurado. Respecto a la parte jurídica y la parte técnica de la generación del proyecto, ¿existe algún tipo de asesoría por parte, no sé, del gobierno municipal o algo así como para las cuestiones técnicas, vaya? 100%, todas las dependencias. Hay un comité técnico de presupuesto participativo y están dentro 10 dependencias del municipio, más aparte algunos regidores, obviamente de participación ciudadana, y también personas del Consejo de Participación Ciudadana también. Entonces, este comité técnico es el que apoya también las dependencias en específico, para poder que el ciudadano a la hora que entrega una propuesta sea lo más cercano a la viabilidad posible.
pudiera haber algún detalle que se omita por parte del ciudadano y es algún requisito y eso es lo que haría que no fuera viable. Fuera de otra cosa, es realmente muy sencilla la participación. En ese sentido, quedaría, puntualizándolo, podría ser la cosa de generar talleres de educación comunitaria. Pues Exacto. vaya, por ejemplo, yo creo que desconocía completamente que fuera un mecanismo realmente accesible. Sí. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, el que las personas sepan que pueden hacer un cambio directo en su entorno local, pues sería, me parece que muy útil. Muchísimas gracias, jurado ciudadano y funcionaria. Permitámonos continuar. Bueno, jurado, ¿ha quedado substanciadas las dudas? Muchísimas gracias. Hemos hecho la propuesta en la relatoría en relación a los talleres comunitarios. Le pido a la relatoría subir al punto en relación, que es el número 9. Por favor. Muchísimas gracias. Solamente para corroborar, que es la falta de talleres para la formación ciudadana en vigilancia y participación. ¿Es correcto? Muchísimas gracias. Bueno, si pudieran ser los talleres de alguna forma llevados a cabo por organizaciones autónomas ajenas al gobierno, pues me parece que sería un poco más imparcial todo. Muchísimas gracias, jurado. Plasmamos esa parte importante por organizaciones autónomas para la formación ciudadana en vigilancia y participación. Muchísimas gracias. Importante aclaración. Muy bien, enseguida tenemos la participación del experto número 5. Adelante, experto, tiene 2 minutos. Sí, ¿se escucha? No, todavía no se ve la cámara, pero bueno, si quieren puedo ir empezando. Me gustó mucho lo que acaba de plantear aquí el jurado ciudadano número 7, respecto a lo que le contestó la funcionaria. Creo que también pues hay una verdad a medias, ¿no? Que es este comité técnico en donde se validan los proyectos de los presupuestos participativos. Y aquí hemos visto que también el comité técnico pues puede ser un comité político también, y muchos de los proyectos que se proponen por parte de la ciudadanía pues no se ven materializados porque los frena este mismo comité técnico, ¿no? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de cuando se propuso una ciclovía en la 20 de noviembre, desde este mismo comité técnico se dio la decisión que no había una validación técnica, por así decirlo, cuando pues, el proyecto era completamente viable. Y este tipo de ejemplos me sirve para también decir que muchas veces estos mecanismos de participación ciudadana se pueden cooptar por la misma administración pública, en este caso la administración pública municipal, para que se elijan discrecionalmente cuáles proyectos son los que pasan y cuáles proyectos son los que no. Aquí justamente es donde tenemos que tener mucho más cuidado y hacer el hincapié en la forma en la que se llegan a pasar estos proyectos, porque si no, pues terminamos otra vez al arbitrio y a la discrecionalidad de las personas que eligen cuáles proyectos pasan y cuáles no, ¿no? También una de las compañeras anteriormente mencionó sobre la falta de normativas o la revisión sobre la normativa. Yo creo que tenemos una de las leyes de participación ciudadana de mayor vanguardia en México, que tiene muchísimas figuras que son muy accesibles. El problema también es, como ya se mencionó, los espacios que se encuentran cerrados. En el caso del Cabildo de Chihuahua, imagínense cuando un megaproyecto lo aprueban en menos de 9 días, ¿no? La ciudadanía nos quedamos a ciegas, no sabemos qué es lo que están aprobando, no sabemos cuáles son los criterios con los que lo están aprobando, y cuando menos pensamos, ya están aprobando una concesión de más de 6,200 millones de pesos. Y aquí es donde yo creo que tenemos que ver de qué forma la ciudadanía puede llegar a dar un veto a estas decisiones discrecionales que se pueden tomar en lo obscurito, ¿no? Y aquí es donde creo que tenemos que ampliar, no tanto en la normativa primaria, que sería la ley de participación ciudadana, sino ya en las secundarias y en la aplicación de los mismos mecanismos de participación ciudadana. Tiempo, persona experta. Muchísimas gracias. Hemos plasmado este punto en la relatoría porque no se encontraba ahí. Hemos hecho la siguiente propuesta. Discrecionalidad en la selección de los proyectos propuestos para el presupuesto participativo y la falta de apertura en el comité que selecciona. ¿Es esto correcto? La falta de apertura ciudadana en el comité técnico. Falta de apertura ciudadana en el comité técnico. Porque incluso cuando estábamos en el comité técnico y la ciudadanía quiso participar,
En el caso del municipio de Chihuahua se nos cerró la puerta y nos dijeron, pues ustedes no pueden participar aquí, no, van a participar hasta que voten. Y lo que nosotros decíamos era, pues el chiste de este mecanismo es una participación activa durante todo el proceso. Muchísimas gracias, experto. Les pido por favor que cuando excedamos el tiempo que tenemos para participar, esperemos a nuestra próxima participación para continuar y no comernos el tiempo de otras participaciones. Muchísimas gracias, experto. Ha quedado plasmado apertura ciudadana en el comité técnico para clarificar. Muchísimas gracias. Enseguida tengo a la persona experta número 6. Adelante. Voy a empezar, todavía no se ve mi cámara, pero si quieren voy empezando. Yo lo que creo y que estuve checando y que no está en la relatoría es el fortalecimiento de los medios de comunicación. O sea, porque cuando hablamos de impulsar a la sociedad civil o a la ciudadanía a participar, creo que se nos olvida que los medios de comunicación forman una parte súper importante de esto. Entonces, un poquito alineándome con lo que ya habían expresado otros expertos, o no que había sido un jurado ciudadano, que dijeron, el gobierno tiene que garantizar que nosotros como sociedad civil, como sociedad tengamos protección a la hora de participar. Una es esa, o sea, creo que el Estado tendría que garantizar tanto la protección de la sociedad como de los medios de comunicación. Y otra es, pues sí, o sea, intentar fortalecer a los medios de comunicación con su independencia, porque a veces también pasa mucho que los medios de comunicación dependen de contratos con los gobiernos y por lo tanto no pueden hablar igual que si no lo estuvieran, ¿no? ¿Por qué pienso eso? O sea, un ejemplo, por ejemplo, la estafa maestra, ¿no? O sea, cuando sucedió el escándalo de la desviación de recursos a nivel federal, era una súper noticia y estaba en todas partes y también fueron buenísimos en su comunicación social diciendo la estafa maestra. Y yo creo que quienes teníamos un poco de acercamiento hacia esas notas, no hubo persona que no se indignara. Y ha habido escándalos de corrupción mucho mayores, como una organización reportó hace un año que se habían condonado 1.2 billones de pesos durante 2 sexenios en impuestos a empresas súper grandes y no tuvo tanto impacto, ¿no? Porque no había, y aunque era mucho más dinero y algo que puede ser mucho más grave, etcétera, porque pues no estaban los medios de comunicación tan fortalecidos o no había una incidencia tan grande en ese tema. Entonces yo creo que al momento de inspirar o de incentivar a la gente en participar, los medios de comunicación juegan un papel clave. Muchísimas gracias, experta. Hemos añadido este punto a la relatoría como la falta de libertad de prensa, de libertad de expresión, perdón, de los medios de comunicación. Sí. Es correcto, muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por este punto tan importante. Les recuerdo que nos encontramos, bueno, les comento que nos encontramos en la última ronda de participaciones. Le pido a todas las personas participantes que detecten si hay puntos que se dobletean o puntos que podemos clarificar o sintetizar para hacer más fácil nuestra votación. En este momento me parece que tenemos alrededor de 50 puntos que llevaremos a votación, lo cual hará un poco complicada nuestra votación. Entonces les pido por favor que analicen los puntos para ver si podemos generar este ejercicio de simplificación. Y bien, ahora le cedo la palabra al jurado número 2. Adelante, jurado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un abrazo para todos. Primero, quisiera felicitar a la experta número 6. Me pareció brillante lo que dijo de los medios de comunicación. Eso para mí es vital para que la participación ciudadana y la vigilancia funcionen, porque eso promueve que la democracia como tal, como la necesitamos en México, funcione. Y quería comentarles, yo me di la oportunidad de hacer un cuadro en Word, donde diferencié en 3 pilares los puntos que habíamos hablado la sesión pasada. Ya va a quedar obsoleto, naturalmente, por lo que hemos estado trabajando aquí, o lo que han estado brillantemente comentando de los demás compañeros expertos. Sin embargo, yo pondría en el punto 37 como el principal. Y aunque le ponen en signo de interrogación, a mí me parece que de ahí parte todo. La ausencia de Estado de Derecho. Con un Estado de Derecho fuerte,
y contundente, quitamos todas estas cuestiones y la maquinita de las instituciones, tanto del servicio público como de la misma participación ciudadana, funcionarían excelentemente. Y para no quitarme mucho tiempo o perder mucho tiempo, yo en este cuadro que les comento que hice, y el que quiera que se lo pase, se lo comparto con mucho gusto, diría que podríamos acotar el punto 40, el punto 25 y el punto 23 en uno, porque básicamente habla de la educación y de la cultura de la legalidad, tanto de jóvenes adultos o adultos en general, la ciudadanía en general, y de la desigualdad a la hora de tener plataformas o instrumentos digitales o de publicidad para que la gente esté debidamente como consciente de cómo puede participar. Lo de este tipo de puntos o estos puntos que recién menciono de la desigualdad de acceso son el 29, el 38, el 42 y el 45. Jurado, muchísimas gracias. La relatoría en este momento se encuentra buscando estos puntos que seguro han cambiado porque hemos agregado otros puntos a la relatoría. Sí, me queda claro. Pero enseguida hacemos una propuesta para que queden sintetizados todos los aspectos de pedagogía y de inclusión. Sí, básicamente es eso. Muchísimas gracias por tu importante participación, jurado. Enseguida pasamos a la participación de la persona experta número 3. Adelante. Hola, buenas tardes. También no veo que ya, listo. Gracias. Antes de agregar los 2 puntos que tengo 2 preguntas para la funcionaria que ahorita expuso lo de la participación ciudadana. De ese 10% que nos habla de aumento de participación, ¿cuántos proyectos sí fueron aprobados y puestos en acción por parte de los ciudadanos? La otra pregunta, ¿quién se encarga de esos presupuestos de los distritos? ¿Y cada distrito está con lo que tiene? Si me podría contestar o puntualizar esas 2 preguntas, por favor. Y agregaría 2 puntos que son el conocimiento y difusión de quiénes son parte de los comités de la ciudadanía, y el otro también difusión en tiempo real de las problemáticas y decisiones que se están tomando tanto como en los comités como con los regidores, o sea, en cabildo, que no siempre son abiertos y no siempre se deja que el ciudadano que participe en el cabildo abierto participe realmente, sino que por experiencia sabemos que te cortan la participación y no dejan que el ciudadano pues se le escuche o ni siquiera se les pone atención. Así que cierro mi participación con esto. Por favor, funcionaria, si me podría contestar. Gracias. Muchísimas gracias, experta. En este momento estamos en el punto número 13 de la relatoría. Le pido al equipo de relatoría que por favor suba a ese punto para hacer revisión de la redacción. Hablamos de la transmisión, de la transparencia, sí, la falta de transparencia en tiempo real de las decisiones tomadas en los comités y cabildo. ¿Es esto correcto? Sí, ya está cabildo, solo sería agregar los comités. Falta de transparencia y difusión en tiempo real de las decisiones tomadas en cabildo y en los comités. Excelente. Muchísimas gracias. Y agregar el conocimiento de quiénes son las personas que son parte de este comité y quiénes son los regidores. Porque pues, realmente existe un gran desconocimiento de quiénes son los funcionarios o partícipes de estos lugares. Muchísimas gracias. Hacemos la propuesta en el punto número 14 de falta de difusión de las personas integrantes de las regidurías y los comités. ¿Es esto correcto? Sí, muchísimas gracias. Excelente. Enseguida tenemos la participación de la funcionaria pública
Perdón, ya iba a pasar a la funcionaria pública número 8, pero le pido por favor a la funcionaria que fue, a la que fue dirigida una pregunta, que por favor, 2 preguntas, que por favor dé respuesta a la persona experta. De hecho, soy yo, la funcionaria 8. Ah, muy bien. Sí. Gracias, funcionaria. Me preguntaban sobre el incremento que hubo de un año a otro en la participación de las solicitudes, ¿verdad? Si no me equivoco. Para el 2020, en el presupuesto participativo del 2020, recibimos 461 solicitudes, se validaron 260 y quedaron por votación 85 proyectos ganadores. Este año se acaba de cerrar la convocatoria para la recepción de solicitudes y recibimos 547 solicitudes. Ahí está el incremento del 19%, no del 10%. 19%. No sé qué, la otra pregunta era, ¿quién ejercía ese presupuesto? Si no me equivoco, nada más me puedes confirmar. No, ¿quién los hace? Y los mismos del distrito están conscientes de que tienen ese presupuesto. Y mi pregunta anterior era, de esos, ¿cuántos fueron en acción? O sea, ¿cuántos ya 85. están ahorita? 85. ¿Aprobados y que ya están en acción y se están ejerciendo? 85 proyectos. Allá actualmente. Ajá. Y sí hay una página en donde incluso se puede ver el avance de cada una de estas 85, de estos 85 proyectos. Y ¿cómo ¿quién lleva a cabo? Discúlpame, por contestarte lo de los 85, lo del presupuesto, de nuevo, ¿me lo puedes repetir? Sí, ¿quién se encarga de crear estos presupuestos? Y si los de distritos, si se cuentan. Sí, a los mismos ciudadanos que viven dentro de... La distribución por distrito es de acuerdo a la población. Así se divide y las direcciones, hay una dirección encargada, depende de cada proyecto, del tipo de proyecto o de la necesidad al que está enfocado, quien se encarga de ejecutar el proyecto como tal, se acerca al ciudadano, revisan que realmente es lo que ellos están proponiendo, una vez, obviamente, que queda ganador en la consulta, y ahí se le da el seguimiento puntual a cada uno de los proyectos. Hay una dependencia a cargo. El comité técnico está conformado por 3 representantes de regidores, por el síndico municipal, por 10 representantes de las direcciones municipales, por 5 representantes de organismos, por el consejo consultivo y un representante de la coordinación de participación ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias. Funcionaria pública y persona experta. ¿Han quedado resueltas las dudas, persona experta? Me parece que... Sí, solo si podría compartirnos cuál es la página que dice que podemos... Sí, con todo gusto. Es municipiochihuahua.gov.mx/presupuesto-participativo. O para que no batallen, en la página del municipio hay un carrusel y hay un cuadrito donde dice presupuesto participativo. Muchísimas gracias, funcionaria. Gracias. Le pedíamos que lo plasme en el chat de este espacio. Muchísimas gracias. Les comparto que nos encontramos en la ronda final para fortalecer nuestra relatoría e irnos a votar. En este momento tengo las participaciones de 2 personas del jurado ciudadano. Les pido por favor a las personas que quieran participar de esta última ronda que levanten la manita para sumarlas a la lista de participaciones. Muchísimas gracias y les doy la palabra al jurado número 7. Adelante, jurado. Solo en torno al punto, creo que era número 11, respecto a quien determina la viabilidad de los proyectos. No sé si podría ser posible, al menos la propuesta, de que sean comités autónomos o haya, no sé, organizaciones de expertos autónomos las que determinen la viabilidad, no tanto como comités propiamente
del municipio, del gobierno estatal. Solo eso. Muchísimas gracias, jurado. Le pido a la relatoría subir al punto 11, por favor, para clarificar, sí. A lo mejor podría ser una otra propuesta en otro punto, y falta de apertura ciudadana en el comité técnico. Bueno, está la parte de apertura ciudadana, pero sería importante que su composición fuera mayoritariamente ciudadana. ¿Es esto correcto, jurado? Pues, además de la parte ciudadana, me parecería como ya en la parte técnica, en cuanto a la viabilidad de los proyectos, en cuestiones que, pues, a fin de cuentas, en ocasiones nosotros no conocemos tanto como sociedad en general, la parte de ingeniería, no lo sé, que sean comités autónomos, no tanto como componente gubernamental. Le pido a la relatoría que lo agreguemos en el punto 11. Podría ser falta de apertura ciudadana y autonomía del comité técnico. En el punto 11, por favor. Muchísimas gracias. Excelente. Pasamos a la participación del jurado número 10. Adelante, jurado. Muy bien, ¿y ahora sí me escuchan? Buenas tardes, jurado. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, sintetizando el punto, el 30, el 31 y el 32, pues como dijo el compañero, podríamos también hacer un comité autónomo basando en como si algún funcionario que fuera corrupto, que se quedara evidenciado de por vida, ya sea en televisión, redes, radio, cualquier otro medio por medio de llegar a la ciudadanía, que se quedara un récord de ese funcionario o sea, que no hizo lo que tenía que hacer al servicio de la ciudadanía, al servicio del público, y de la misma manera que quede inhabilitado de por vida, no por 5 años, no por 10 años, sino que de por vida, para que no vuelva a volver a ejercer algún puesto público. Al mismo momento de darse a conocer el acto de corrupción al que se le compruebe y que se le revoque el mandato en cuanto se le compruebe que hizo un acto mal de fondos o algún tipo de corruptelas en las que incurrió, ¿me entiendes? Que se le confisque cualquier tipo de beneficio que él haya obtenido a manera de ganancia para él, algún funcionario cercano a él, alguna persona que algún prestanombres que él hizo algo indebido. De otra manera, y que lo castiguemos, pero ejemplarmente, como una cárcel sin derecho a fianza, por mínimo que sea el acto de corrupción que incurrió el funcionario, pues que se le haga un castigo ejemplar para ponerlo de ejemplo para los funcionarios que van a entrar en el futuro en ese tipo de función pública, en el puesto que llegue a tener, que tenga él como se puede decir ya sé que si ocurro o hago algo que no debo de hacer, pues es cárcel, o sea, sin derecho a fianza, es cárcel, o sea, pase lo que pase, va a ir a la cárcel. Y por último, pues confiscación de los bienes, confiscación de bienes que tenga él o que hizo por medio de otras personas, que se le confisque todo lo que se robó. De esa manera, el público, la ciudadanía, si tú lo evidencias y lo dejas ahí en un récord o lo dejas ahí en una base de datos, el nombre, la persona, qué cargos tuvo, en qué incurrió, y jamás, o sea, la gente, si se lo dices a todo mundo, radio, televisión, o redes sociales, ya van a saber que esa persona no es apta para ningún cargo público, por lo tanto, cárcel, confiscación de bienes, no sé, algo así deberíamos de hacer. Es todo.
Muchísimas gracias, jurado. Hemos plasmado en la relatoría una síntesis y lo plasmamos de la siguiente manera: falta de castigos ejemplares y falta de una política que asegure la memoria de las acciones anteriores de corrupción, así como de fortalecimiento de las revocaciones de mandato. Y la agregaría algo que mencionó el jurado, que es la inhabilitación de funcionarios corruptos. ¿Es esto correcto, jurado? Sí, inhabilitarlos, pero de por vida, o sea, de por vida, o sea, porque ya hemos visto, he visto casos que tú trabajas en alguna administración y te vas a otro estado. Es muy conocido los casos de policías, jefes de policía, procuradores que trabajan aquí y luego se van a Sinaloa, se van a Sonora y les dan unos puestazos allá y siguen con las corruptelas, algo así, inhabilitados de por vida en toda la República Mexicana. Excelente. Agregamos ese punto a la relatoría, ¿sí? Como falta de sanciones de inhabilitación permanente en toda la República Mexicana a personas, funcionarias públicas corruptas. Muchísimas gracias, jurado. En este momento nos encontramos ahora sí en la última fase de nuestra sesión. Le pido al equipo de relatoría y al equipo de votación que se preparen para llevar esta relatoría a ser votada, mientras yo me permito dar lectura a todos los puntos que han quedado plasmados aquí. Tendremos una votación bastante extensa de 58 puntos. Entonces me voy a permitir leérselos en este momento. Asimismo, le pido por favor al equipo de relatoría, si encuentra algún punto que es repetido, hacernos una recomendación de reducción o de eliminación de puntos. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos como punto número 1 la falta de un comité para la remodelación y construcción de edificios gubernamentales con ergonomía. Número 2, la falta de difusión al mecanismo de testigos sociales para que la ciudadanía pueda emplearlos. Número 3, la falta de un presupuesto transversal que incentive la participación ciudadana. Número 4, la falta de un comité de vigilancia ciudadano para toda la política de desarrollo urbano conformado por sorteo ciudadano, como lo es este jurado. La falta de incentivos económicos para la participación ciudadana. La limitación del uso de las tecnologías para difundir información útil, así como la falta de espacios en redes sociales, permitiendo expresar su opinión con comodidad. Le pediría a la relatoría que dejáramos nada más la parte que está en azul para hacer más sintético la propuesta, si me lo permiten. Tenemos enseguida la falta de mecanismos de protección para participar sin temor a represalias. Tenemos la falta de participación real en la ley, en la construcción de la ley o la reforma, en este caso se refería a la experta, de la ley de participación ciudadana y la ley anticorrupción. Lo dejaría hasta ahí, le quitaría la parte de las cuales no son avaladas, por favor, para ser un poco más sintéticas en nuestra redacción. Tenemos enseguida la falta de talleres comunitarios implementado por organizaciones autónomas para la formación de ciudadanía y vigilancia. La falta de mecanismos de trazabilidad abiertos del dinero público. La discrecionalidad en la selección de los proyectos propuestos para el presupuesto participativo y la falta de apertura y autonomía en el comité técnico. Tenemos también la falta de libertad de expresión de los medios de comunicación. Tenemos la falta de transparencia, difusión en tiempo real de las decisiones tomadas en los cabildos y en los comités. Tenemos también la falta de difusión de las personas integrantes de las regidurías y de los comités. Tenemos también espacios de participación ciudadana simulada. Muy bien. Me parece que esta redacción podría ser incorrecta. Tenemos también la número 15 para tenerla por ahí en mente. Tenemos la falta de sanciones por simulación, obstrucción o captura de participación ciudadana.
La falta de sanción es muy importante. La falta de educación cívica para la participación efectiva. Me parece que eso se puede sintetizar, si les parece bien, con la falta de talleres, ¿sí? A lo mejor podría, falta de talleres comunitarios, podría sintetizarse. Sí, la falta de implementación, promoción, difusión e impulso de los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos también la obstrucción deliberada de la participación ciudadana, pese a la existente ley de participación ciudadana. Lo dejaría en la obstrucción deliberada de la participación ciudadana en general. Muy bien. La falta de apertura en la toma de decisiones e información pública en los comités de transparencia, adquisiciones y obra pública. Muy bien, tal cual como lo mencionaba el experto. Tenemos la falta de una respuesta eficaz de los gobiernos y falta de sanciones que generan apatía en las personas. Tenemos el exceso de requisitos para participar y vigilar. Lo dejaría ahí. Sobre todo en tema de Contraloría Social. Tenemos la deficiencia en la transparencia proactiva. La información que se brinda no es clara ni precisa y está llena de datos técnicos. Tenemos el abandono político, procedimientos engorrosos, la falta de voluntad política en las personas tomadoras de decisiones para asegurar el derecho a participar. Tenemos, se limita la participación ciudadana en la toma de decisiones. Tenemos el desconocimiento de los derechos de las personas a la participación ciudadana por parte de los gobiernos o de las personas funcionarias públicas. Tenemos la falta de fortalecimiento del CPC para liderar el sistema anticorrupción. Y el sistema de la política anticorrupción lo dejaría un poquito más concreto. El punto 27, por favor, de acuerdo a lo que comentaba el experto. Tenemos la falta de fortalecimiento de la cultura de la denuncia y rendición de cuentas. Tenemos la falta de seguimiento concreto en cuanto a las opiniones que se vierten en los procesos de participación ciudadana. En los procesos la podríamos resumir un poquito. Tenemos la falta de integración del lenguaje inclusivo, entendible y digerible. Un exceso de lenguaje técnico. Por aquí la 30 se repetía un poquito arriba. Tenemos la falta de información pública para participar en diversas plataformas, específicamente en medios de comunicación y en redes sociales. Muy bien. Tenemos la falta de respuesta y cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos para asegurar el derecho a la participación y vigilancia. Muy bien. Tenemos, esta considero que podría ser un efecto, lo dejo a su consideración. La 32. Tenemos apertura simulada y obstrucción deliberada de la participación. Tenemos la descalificación constante de los gobiernos o autoridades a los mecanismos de participación ciudadana ya plasmados en la ley. Tenemos la dificultad para acceder a la información y para conocerles. Tenemos la falta de educación ciudadana y ausencia de programas de cultura de la legalidad. Tenemos la estigmatización de la participación y vigilancia ciudadana. Por ahí le pido al equipo de relatoría que por favor nos había pedido un jurado que sintetizáramos la parte de cultura de la legalidad y educación ciudadana, por favor. De todos en estos, hay varios de educación, por favor, le pido a la relatoría que lo revisemos antes de pasar a la votación. Tenemos sí, adelante. Lo que pueden hacer es presionar control F y filtrar la palabra educación para saltar directo a los puntos. También puede ser en medios y como en algunas palabras que de alguna forma se repiten un poco. La puedes filtrar así más fácil. Muy bien, la relatoría ya lo ha sintetizado. Muchísimas gracias. Hay solamente dos propuestas que tienen la palabra educación. Una es la falta de educación ciudadana y ausencia de programas de cultura de la legalidad. Y la otra es la falta de educación ética y moral a las personas funcionarias públicas. Entonces permanecen porque sí son distintas. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Tenemos
El acceso al derecho a la información es minimizado por las personas funcionarias públicas, la falta de transparencia en los entes municipales, la falta de acciones o políticas concretas para facilitar la participación de las personas, la desigualdad en el acceso a la información que no genera o fortalece la inclusión, la falta de castigos ejemplares, la falta de una política que asegure la memoria de las acciones anteriores de corrupción, la falta de revocaciones de mandato de por vida a personas funcionarias públicas corruptas. En toda la República Mexicana, faltaría agregar eso que especificó el jurado, la obstrucción en el acceso a la información que no se presenta de manera concreta ni de manera sencilla. Me parece que hay varias que se repiten de acceso a la información. Le pediría a la relatoría que la revisemos. El incumplimiento de las obligaciones que emanan de la ley de transparencia, la falta de transparentar la información en los documentos que se van a deliberar en cabildo, la ausencia del Estado de Derecho, la falta de cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. Ok, la 48 me parece que es una buena opción para que se vaya, para atender temas. La falta de facilitación de personas a las personas del derecho a participar, no exigir la participación, la evaluación, la falta de evaluación de la participación ciudadana dentro de la política anticorrupción, la falta de educación ética y moral a las personas funcionarias públicas, la falta de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para atacar las problemáticas de corrupción, la falta de plataformas de acceso a la información relacionada con el manejo de recursos públicos de manera física, además de digital, la ausencia de evidenciar la falta de respuesta de los entes, la falta de respuesta de los entes a las solicitudes de transparencia y la falta de establecer la periodicidad en las que se debe de responder de manera pública, la falta de crear espacios de participación en horarios accesibles a las personas, la falta de asesoría a las personas para la creación de medidas preventivas y correctivas desde el CPC, la falta de hacer propicios los mecanismos para que la gente conozca la ley de participación ciudadana. Ahí reduciría, creo que también esa se repite un poco, la 56, por favor de revisarla, y la falta de mecanismos de inclusión para que las personas que no tienen acceso a las tecnologías, privilegiando a quienes ya tienen privilegios. Esta la podemos reducir. Falta de mecanismos de inclusión para las personas que no tienen acceso a las tecnologías. Muchísimas gracias. Les pido unos minutos para que la relatoría y el equipo de votación puedan llevar esto a el espacio de votación. Les comparto enseguida el link donde estaremos emitiendo nuestro voto. Les recuerdo, les comparto. Por ahí tiene la experta número 1 la mano levantada. Adelante, experta. Una última participación. Bueno, pues es que ya había pasado el bloque de participaciones, pero bueno, retomo el punto que quería comentar y es precisamente sobre mi insistencia en esta revisión, no porque estén mal o no sean las mejores plataformas legislativas que tengamos, sino que siempre requieren siempre tienen un área de mejora, como es el reglamento que tenemos en el municipio y que ha generado muchas dudas en cuanto al presupuesto participativo, que considero yo que al hacer una revisión que me parece que tenía la comisión por ahí de regidores, pues no hay una apertura a los ciudadanos para poder participar en esa revisión. Y de acuerdo a la experiencia que ha tenido en esta participación del presupuesto participativo, pues no podemos aportar en ese sentido. En este caso, en el reglamento, lo cual a mí se me hace bien importante porque, pues bueno, a detalle no lo daremos a conocer, es parte de la experiencia que hay que mejorar, pero considero que sí es importante precisamente ante esas lagunas que tiene el presupuesto participativo, sobre todo con la magnitud del dinero que podemos incidir nosotros los ciudadanos. Entonces, yo creo que eso es bien importante, el estar participando en estas nuevas revisiones, en este caso, en el reglamento de participación ciudadana del municipio de Chihuahua. Muchísimas gracias, persona experta, por esa clarificación. Enseguida, le recuerdo
que pasaremos a votar las opciones que han quedado plasmadas en nuestra relatoría. Fueron un total de 56 problemáticas identificadas. Les agradezco a todas ustedes por la alta participación en esta mesa de trabajo. En este momento, el equipo de votación está pasando todas las problemáticas a la página web donde vamos a votar. Les pido que cuando les compartamos el link, voten por las 5 problemáticas que consideran más importantes de las 56 que hemos identificado. Y las 10 más votadas serán aquellas que pasen a nuestro diagnóstico del problema público como irrenunciables. Muchísimas gracias. Les pido unos minutos, bueno, un minuto para que el equipo técnico pueda pasar las 56 problemáticas a la página web donde votaremos. Les pido paciencia un poquito para permitir al equipo técnico que pase exactamente las problemáticas como han quedado plasmadas. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos por enviar el link para la votación. Les recuerdo, vamos a acceder al link y votar por las 5 problemáticas que consideramos las más relevantes en relación a nuestra pregunta, que es ¿por qué no existe vigilancia y participación ciudadana que impida la corrupción? Por favor, solamente votar por 5. Y con esto terminaríamos la primera fase de identificación del problema público. Se los comparto aquí. Ya tienen ahí el link para la votación. Les recuerdo, solamente podemos elegir 5 problemáticas y al finalizar, por favor, picarle en el botón de enviar voto o submit.
Muchísimas gracias. Esperamos sus votaciones. Si alguien tiene alguna duda, por favor, háganoslo saber y les ayudaremos. Ya tenemos una votación. No me aparece el link. Adelante, jurado. Sí, está aquí en el chat. En el chat. En el chat, sí. Es el último link que se envió. Gracias. Gracias, jurado. A usted. A este momento llevamos 8 votaciones. Tenemos 11 votaciones.
Tenemos 14 votaciones, estamos esperando 19. Muchísimas gracias. Nos faltan algunas votaciones todavía. Nos faltan 2 votaciones. Una persona del grupo institucional se retiró sin votar. Entonces nos faltan solo 2 votaciones. Nos falta una votación para culminar la votación y definir cuáles son las 10 problemáticas más relevantes para nuestra pregunta generadora. Hemos finalizado nuestra votación con 19 votaciones. Me voy a permitir leer las 10 problemáticas que han sido votadas como las más importantes para ir como irrenunciables a nuestro diagnóstico del problema público. Y con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Y la primera fase de identificación del problema para el eje de vigilancia y participación ciudadana. Muchísimas gracias por su colaboración. Tenemos la falta de implementación, promoción, difusión e impulso a los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos la falta de apertura en la toma de decisiones e información pública en los comités de transparencia, adquisiciones y de obra pública. Tenemos la falta de información pública para participar en diversas plataformas, específicamente los medios de comunicación y en redes sociales. Tenemos la falta de mecanismos de protección para participar sin temor a tener represalias. Tenemos la falta de transparencia y difusión en tiempo real de las decisiones tomadas en cabildo y los comités. Tenemos la falta de educación ciudadana y ausencia de programas de cultura de la legalidad, la falta de talleres comunitarios por organizaciones autónomas para la formación ciudadana en vigilancia y participación, la falta de libertad de expresión de los medios de comunicación. ¿Ya me pasé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón. La falta de difusión de las personas integrantes de las regidurías y los comités, así como la falta de fortalecimiento de la cultura de la denuncia y de la rendición de cuentas. Tenemos varias que han quedado empatadas. Cuando esto sucede, agregamos una más como irrenunciables. Recuerden que todos los puntos que hemos visto en nuestra mesa serán contemplados para la definición del problema público, pero los primeros 11 de esta votación serán irrenunciables. Tenemos también la 32 como la falta de respuesta y cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos para asegurar el derecho a la vigilancia
y participación ciudadana. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecer a todas las personas participantes de esta primera fase de construcción de la política estatal anticorrupción en el eje de vigilancia y participación ciudadana. Nos vemos en 2 semanas para nuestra primera mesa de identificación de soluciones. Muchísimas gracias a todas las personas y en especial a nuestro jurado ciudadano. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias, adiós. Gracias a usted, facilitadora. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros.